Buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de regresar a Tierra Santa. Esta es Tierra Santa, ¿eh? Porque aquí está la presencia del Señor en medio de sus santos, ¿eh? Estamos muy contentos, hermanos, y espero que ustedes estén contentos igual de vernos otra vez. Pero nosotros estamos más contentos de verlos a ustedes, ¿eh? Eso es cierto. Sobrevivimos a esta aventura de andar para arriba y para abajo como judíos errantes, allá viendo los lugares más históricos, más importantes, que fueron cruciales, personajes, lugares durante la Reforma, o la gente que contribuyó al movimiento de Reforma desde antes de la Reforma y con Martín Lutero después, y después de Martín Lutero también, ¿verdad? Muy interesante, estaremos platicando de eso, hermanos, más adelante. Hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes, y en su tiempo, a través de las predicaciones de mis otros hermanos también, pues ahí van a poder también escuchar de viva voz lo que Dios nos habló. Pero hoy estamos hablando y vamos a hablar de la resurrección. Un día muy importante. No podemos dejar de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando todo el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si fue este día, pero al menos nos hemos puesto de acuerdo la humanidad, porque casi toda la humanidad, creyentes y no creyentes, celebran la Pascua en estos días. Así que para nosotros los cristianos es aún más importante. Para nosotros los cristianos es todavía más importante el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Entonces, no nos posicionamos o no nos estancamos en la pasión de Cristo como en muchos otros lugares se celebra o se enfatiza en el sufrimiento y en la crucifixión de nuestro Señor, aun cuando eso es importante. Para nosotros los creyentes vemos el triunfo, la culminación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. No tanto en los sufrimientos y quedamos allí y estar viendo ahí a nuestro Señor o imaginando sus sufrimientos y su crucifixión, sino vemos su resurrección. A mí me hubiera gustado que Mel Gibson hubiera hecho una película sobre la resurrección en lugar de la pasión de Cristo, porque eso nos hace regresar, desvía a la gente sobre el enfatizar el sufrimiento de Jesucristo, lo cual es importante, pero es más importante el hecho de que Cristo resucitó. El hecho de que el Señor ya ha resucitado es para nosotros donde descansa nuestra fe. Ahí descansa nuestra fe. Absolutamente. ¿Y qué pasaje podríamos utilizar para hablar de la resurrección? Hay muchos pasajes, y podríamos tomar el tema de la resurrección de una manera diversa, porque tiene muchas aristas, muchas maneras de verlo y de estudiarlo, de analizarlo. Así que en esta mañana, esta tarde ya lo vamos a ver de un solo punto de vista. Pero que creo yo que es importante que ustedes lo entienda y lo conozca, lo sepa y lo practique. De hecho, la resurrección es clave y fundamental para nuestra fe. No hay otro tema tan importante en donde podamos basar nuestra fe. De hecho, hay muchos adversarios que dicen, que argumentan que Jesucristo no resucitó, y se han escrito libros y etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista
De acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, del punto de vista lógico, fue lógico que el Señor haya resucitado. No es como un dogma de fe. Se puede creer, es más fácil creer desde un punto de vista lógico, de acuerdo a las Escrituras, y como les digo, ese es otro tema, de que Cristo resucitó. Solamente lo que pasa es que la gente que está afuera, los incrédulos, los ateos, los adversarios, pues atacan, porque para ellos no les conviene, no les gustaría que Cristo hubiera resucitado. Les incomoda que Cristo haya resucitado. Por eso escriben en contra de eso. La resurrección es el pilar de nuestra fe. Y Pablo lo dice categóricamente y lo escribió de tal manera que dedicó todo un capítulo en 1 Corintios 15 sobre la resurrección. Y si ustedes no lo han leído, léalo. Pero léalo de una manera detenida, meditando, analizando versículo por versículo. Vale la pena. Así que en esta tarde vamos a hablar sobre un tema de lo que es la resurrección, y es el poder de su resurrección. Entonces, un solo capítulo completo habla Pablo sobre la resurrección, y de hecho la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis habla de esto, habla de este tema. Es tan importante porque es medular dentro de la vida cristiana, dentro de nuestra fe. Y cuando hablo de nuestra fe, quiero decir que es de lo que creemos nosotros, de la doctrina. Dice ahí Pablo en 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué estoy haciendo yo aquí si Cristo no resucitó? Eso dice Pablo. Vana es también vuestra fe. Ustedes estarían, pues, perdidos. Y en 1 Corintios 15, en el 17, más adelante, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, perdidos, condenados. Mas ahora Cristo ha resucitado los muertos, más adelante en el versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. Pero no solamente para Pablo fue importante, sino también para Pedro y Juan, la resurrección. Dios le da tanta importancia a la resurrección. Y déjeme decirle, hermano, y quiero que me ponga atención. Dios le da tanta importancia a la resurrección que es una clave para la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la resurrección. En nuestra fe, en nuestra declaración de fe, en el momento en que nosotros creemos. Así de importante es la resurrección. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, solamente así y solamente así serás salvo. Así de importante es la resurrección. En otras palabras, no existen cristianos, hijos de Dios, que no crean en la resurrección. O podrán decirse otra cosa, podrán llamarse hijos de Dios, podrán llamarse cristianos, pero la palabra es muy clara. Si no confiesas, si no crees en tu corazón que Jesucristo, que Dios levantó al Señor de entre los muertos, no eres hijo de Él. Así de importante es la resurrección. Tan importante que en ella se manifestó el poder de Dios totalmente. Y por eso hemos titulado el sermón o el mensaje, el poder de Dios. Hay otros personajes en la Biblia que resucitaron, pero siempre fueron bajo la orden o el comando de alguien que estaba vivo. Aquí Jesucristo estaba solo, porque dice, yo tengo el poder para
poner mi vida y volverla a levantar. Es el único caso en toda la historia de la palabra. Este poder es tan majestuoso, hermanos, tan grande, tan fuerte, tan incomprensible, que Dios quiere que lo conozcamos, porque es crucial para que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana. Nosotros en esta iglesia invitamos a la gente para que conozca a Cristo. Es nuestra intención, es nuestro propósito que toda persona que pasa por el umbral de esa puerta conozca, llegue a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que sus ojos espirituales sean abiertos y que de esa manera pueda conocer al Dios Todopoderoso. Dice así en Efesios 1, del 15 al 20. Y les recomiendo, hermanos, que traigan su Biblia. Yo sé que ahora algunos ya la traen en electrónica, bueno, no hay problema, pero que todos puedan estar leyendo de allí, de la palabra de Dios directamente. Dice el versículo 15 en Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, es Pablo hablando aquí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense, esa es la oración de Pablo. Está orando para que Dios les dé a los de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En este pasaje podemos ver 3 razones por las cuales está Pablo orando. Una, él está orando para que Dios abra el entendimiento de los efesios para que ellos puedan entender la esperanza de la que hemos sido llamados. Es la primera. Pero también ora para que Dios le abra el entendimiento, quite el velo de los ojos de los efesios, para que entiendan las riquezas de su gloria. Y la tercera, él ora para que los efesios puedan entender, puedan comprender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la que operó en Cristo resucitándole. Hermanos, este pasaje merece varias predicaciones, varios mensajes, varios domingos. Así que nos vamos a concentrar nada más en la última parte del versículo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? En el versículo 19, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está muy inquieto, muy preocupado para que los de Éfeso entiendan el poder del Señor que le levantó de los muertos. Él ora para que los de Efesios, y Dios quiere en este 2016, Dios quiere enseñarle, mostrarle, y que usted entienda, abra su entendimiento, que el Espíritu abra su entendimiento para que usted entienda el poder, el supereminente poder de Dios, la cual opera en vosotros, y que fue el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es increíble, hermanos. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo poder que opera en el creyente. Es el mismo poder que opera en el creyente.
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es un poder que radica en el creyente, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pablo está muy interesado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo opera este poder en nosotros, hermanos? Nosotros los creyentes. ¿Cómo se manifiesta? Si voy y me atravieso ahí en el periférico y me pachurran, ¿me voy a poder levantar otra vez? No soy Matrix, ¿verdad? Es diferente, es diferente. Es un poder que Dios deposita en el creyente con varios propósitos. Eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde. Porque el mensaje de esta tarde es para que sepamos, conozcamos, entendamos el poder que opera en nosotros, que es el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo poder. Por eso la resurrección para nosotros es victoria, hermanos. Por eso la resurrección para nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cobra una diferente dimensión comparado con lo que el mundo entiende. Ellos dicen, no, pues la Pascua, la pasión de Cristo, el conejito, los huevos de la Pascua. Pero hermanos, la resurrección muestra el mismo poder que opera en nosotros. Entonces, hermanos, rápidamente nos vamos. Poder para ser liberados. Un poder que tenemos en Cristo para ser liberados. ¿De qué, hermanos? Del control de la carne. Y si usted tiene su Biblia, vamos a estar leyendo rápidamente estos versículos y vamos a leer ese pasaje en Romanos 6, del 1 al 6. Dice en Romanos 6, dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un poder que resucitó a nuestro Señor. Ese poder radica en nuestra vida para poder nosotros vencer a la carne, el control de la carne. Usted puede decir, hermanos, es que yo tengo esta naturaleza que no puedo con ella. Pues déjeme decirle que tiene razón. Usted no puede con ella, porque su naturaleza es pecaminosa. Pero cambiamos, hermanos. En el momento en que yo nací de nuevo, somos una nueva naturaleza. Y ahora mi naturaleza ya no tiende al pecado, ahora tiende hacia Dios. Y cada día Dios está obrando en mi vida. Y ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que opera en mi vida para yo cada día ser más santo. Para que cada día yo peque menos. Eso es lo que dice la Escritura. El mismo poder, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Usted quiere tener una vida nueva? Tenemos un curso aquí para que usted pueda tener una vida nueva. Lo sometemos a una reprogramación mental. No, hermanos, no es eso. Es el Espíritu de Dios haciendo la obra en su corazón. Es el Espíritu de Dios. No estamos solos, hermanos. El Señor mandó al Consolador. El cristianismo no es una religión de disciplina, sino es una religión basada en una relación con Dios. Ahora que estábamos allá, estábamos en Asís, donde nació y vivió un tiempo San Francisco de Asís. Y pasamos por un convento y me llamó mucho la atención que dijo el guía, allí es un convento donde entran las mujeres y pierden todo
contacto con el mundo. No vuelven a salir hasta que se mueren. No ven a nadie, no se relacionan con nadie del mundo fuera de ese convento, sino solamente con las personas que están ahí adentro, con las demás monjas, y están orando todo el día. Eso es lo que hacen. Les pasan la comida por debajo de unas puertas para que ellas no vean nada, ni siquiera la gente que les pasa la comida. Hermanos, qué triste, qué triste. Pensando en que glorifican, pensando en que dan gloria a Dios, se aíslan, pensando en que así de esa manera, aislándose del mundo, no pecando, no exponiéndose al pecado, van a tener el acceso a Dios. Pero en el momento en que esas mujeres cruzan el umbral de esa puerta y deciden estar allí hasta su muerte, sin ningún contacto con otro ser humano, fuera de ese convento, junto con ellas va su naturaleza pecaminosa. Junto con ellas. Se lo llevan en el paquete. Sin embargo, el poder de Dios que mora en nuestras vidas nos ayuda a controlar la carne, a diezmar la carne, no como una autodisciplina, no como un esfuerzo humano, sino la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el mismo poder que le levantó entre los muertos. Amén. Amén y amén, hermanos. El supereminente poder que Pablo estaba muy preocupado para que conocieran. Yo creo que estaba así como diciendo: hermanos efesios, entiendan el poder que radica en sus vidas. Eso les da poder sobre su carne. Ya no es autodisciplina, ya no es autocontrol, es el poder de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo. Estoy exagerando, no sé si habrá dicho así Pablo, hermanos, pero cuando yo veo estos versículos me apasiona, ¿verdad? Me apasiona. Es un poder grandioso que nos ayuda a vencer las tentaciones. Es un poder grandioso que nos ayuda a dejar aquello por lo que estuviste atado por tantos años. Es un poder grandioso y poderoso que nos capacita para decir no cuando la mayoría de la gente dice que sí. Es un poder maravilloso para decirle a Dios que sí cuando la mayoría de la gente le dice que no. No radica en nosotros, es el poder de Dios que habita en nuestras vidas. Es el poder que resucitó a Jesucristo, es el que está disponible para ti y para mí como hijos de Dios. Amén. Cuando entendemos que este poder opera en nosotros, podemos entonces andar en novedad de vida. Solamente así, solamente así. Dice el otro versículo: porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que han vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí en 1 Juan. La segunda, hermanos, de la maldición de la muerte. De la maldición de la muerte. La transformación más hermosa que la resurrección representa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es sobre la muerte, la maldición de la muerte. Ese poder que operó en Jesucristo al resucitarle es el mismo poder que nos levantará a nosotros de entre los muertos. Es el mismo poder que nos da vida eterna. Es el mismo poder de Dios que pagó por nuestra deuda. Es el mismo poder de Dios que saldó mi cuenta que tenía con Dios por mi pecado. Es el mismo poder que me quitó la condenación del pecado. Es el mismo poder que me resucitará en el postrero día. Es el mismo poder que me llevará a los brazos del Señor. Es el mismo poder que me da la esperanza de la vida eterna. Estamos confiados, hermanos.
No por nuestra capacidad, no por asistir a esta iglesia, no por tener una vida piadosa, no. Estamos confiados porque el poder que Dios depositó en nuestros corazones es suficiente para levantarnos y vencer la muerte. Y dice ahí Pablo en 1 Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, fíjense que no dice Pablo aquí, más gracias damos a los hombres que son autodisciplinados, que se pueden meter a un convento o que pueden vivir una vida piadosa. No, es a Dios solamente. Él solamente hizo la obra. Mas a Dios dadas las gracias a Él, que nos da la victoria por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa es la promesa. Y también tenemos el poder para ese poder, el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder para liberarnos del acecho de Satanás. Dice ahí en Colosenses: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tal vez tú no te diste cuenta, pero eras de Satanás, eras hijo del diablo. Como les decía el Señor Jesucristo a los fariseos: de vuestro padre el diablo son. Y los fariseos: ¿cómo? Así éramos, hermanos. Pero fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable por el poder que ejerció Dios en Jesucristo resucitándole. Así lo hizo con nosotros. De tal manera que Satanás no puede tocar nuestra vida. No puede tocar nuestra vida. Tenemos a un mayor, el que está en nosotros, que el que afuera está. Pero déjeme decirle otra cosa: poder para ser transformados. Ese poder que estaba muy preocupado Pablo para que entendieran los de Éfeso, es un poder suficiente, capaz, superabundante, supereminente para que tú y yo seamos transformados. Y esto es clave, hermanos, esto es clave. El Señor no nos dejó huérfanos, sino que el poder que resucitó al Señor es el que trabaja en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, para que cada día yo pueda caminar en novedad de vida, para que yo pueda ser transformado de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su imagen, y que yo pueda andar como Él anduvo. Un poder que no radica en mí, sino en nuestro Señor Jesucristo, que depositó en nuestra vida. Ya no somos los mismos. Es un poder que es para ser transformados en la vida presente, porque algunos dirán: no, pero eso va a ser allá en el cielo, allí vamos a ser todos transformados. No, hermano, ese poder actúa ahora y en este momento. No tenemos excusa y no depende de usted. Solamente hay que confiar en el Señor de que Él depositó ese poder en su vida, y echar mano de ese poder, hermanos, en su nombre, a través del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No es a través de una autodisciplina, no es a través de la oración, no es a través del ayuno, no es a través de viniendo a la iglesia, no es a través de teniendo una vida piadosa, hermanos, y no quiero que me malentienda. Todo eso es bueno, pero la obra de transformación a su imagen es a través, como dice la Escritura aquí, por el Espíritu del Señor. Y ese poder radica en nuestras vidas, hermanos. El mismo poder que levantó al Señor. Dice el siguiente versículo en Tito 3, 5, 6: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no hicimos nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Dios nos transforma, hermanos. Dios nos está transformando. Usted puede ver su vida 5 años atrás, 10 años atrás. Si usted es creyente de muchos años, de 15 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, y va a ver que su vida ha cambiado. Su vida ha cambiado. Ya no es lo mismo. Y no es porque usted se dispuso a controlar su vida. Es la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, amigos, si usted no ve una transformación en su vida, es un indicativo que el Espíritu de Dios no está en usted. Yo le exhorto a que analice su vida y vea si el Señor está en su corazón. No solamente aplica para el presente, sino para la vida futura. Allí en 1 Corintios 15 dice el Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, hablando es un simbolismo de la muerte. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando venga el Señor, vamos a ser transformados totalmente. Esa obra de transformación que el Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas en este momento será total y completa en el momento en que el Señor nos lleve hasta su presencia. Y aquí lo dice: seremos transformados y seremos resucitados incorruptibles. Y ahí en Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder de Dios que levantó de entre los muertos a Jesús, es el mismo poder que nos va a dar la misma imagen, una imagen semejante. No vamos a ser iguales, como algunos dicen, vamos a ser como Dios. No, eso es ser igual a Dios. Vamos a recuperar la semejanza que tenía Adán y Eva. Imagen y semejanza. Y aquí Pablo lo dice: seremos semejantes en cuerpo al Señor, por ese poder que le resucitó entre los muertos. Y podemos decir, hermanos, que también tenemos poder para sufrir persecución. No es algo que nosotros tengamos un curso aquí para capacitarlo, para que usted pueda sufrir penalidades en Cristo. No tenemos ese curso, hermanos. No tenemos un curso para que pueda usted aprender la persecución. No tenemos un curso para que usted pueda aprender a poder soportar la tortura, el escarnio, las humillaciones. Fíjense ese pasaje que tenemos ahí en Hechos 4, del 1 al 3. Dice: hablando ellos al pueblo, viniendo sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Por qué los metieron a la cárcel, hermano? A Pedro. Porque estaban hablando de un Cristo resucitado. Porque estaban hablando de un Cristo resucitado. Y ahí en Hechos, más adelante, en Hechos 5, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez los encarcelan. ¿Por qué? Porque estaban hablando de un Cristo resucitado. Y luego en el versículo 40 del capítulo 5, allí dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pedro y Juan fueron encarcelados por hablar de un Cristo resucitado. Por eso fueron encarcelados. No querían los fariseos, los saduceos, que hablaran de ello. Empezaron a sufrir persecución porque estaban hablando de un Cristo que vivía otra vez.
Ya no lo estaban siguiendo de lejos, ahora estaban tomando el principal rol en la película de la Biblia. Antes solamente eran espectadores, ahora estaban siendo partícipes de los sufrimientos. Yo sé que usted en un momento dado habrá sufrido un desaire, burlas, humillaciones, desprecios, mofas. Lo han desestimado, lo han denigrado por ser cristiano. De hecho, hasta maltratos verbales, inclusive hasta pudo haber sido un maltrato físico. Hermanos, yo sé que en un momento hasta le han dicho que es tonto, que es una persona ignorante. Pero hermanos, no podemos dejar de hablar de que Cristo ha resucitado. No podemos dejar de gritar que Cristo ha resucitado. La razón es muy sencilla, el mundo no comprende a nuestro Señor. Por eso se reaccionan. Está fuera de moda pensar como un cristiano, la idea es actuar, transar para avanzar. Estamos en un mundo donde se piensa que seguir a Cristo es no aprovechar las oportunidades que te da el mundo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero podemos soportar este tipo de persecución, hermanos, no porque nosotros seamos capaces, sino porque el poder de Dios radica en nuestras vidas. El mismo poder que resucitó al Señor. Vosotros sois de Dios, dice Juan, y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí en 1 Juan 4:4. La supereminente grandeza de su poder es que estamos de pie. Por esa razón, por ese mismo poder que operó en Cristo es el que sostiene nuestras vidas y podemos soportar persecución, tortura, encarcelamientos, mofas, burlas. Por ese poder, aún en medio de la tempestad y de la adversidad, es que estamos de pie, porque Cristo resucitó. No podemos dejar de hablar que Cristo vive. Que Cristo vive, hermano. Y poder para amar a los que nos persiguen. No solamente podemos soportar la persecución, sino tenemos la capacidad de amar a los que nos humillan, a los que nos desprecian, a los que nos maltratan por ser creyentes. No depende de nosotros, porque el poder fue depositado por nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Dice ahí en Hechos 7, 57 al 60, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Están hablando de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este poder que hacía que Esteban perdonara a sus verdugos es el mismo poder que resucitó a Jesucristo. Es un poder sobrenatural capaz de dar bien por el mal. Es un poder sobrenatural capaz de dar la mejilla una y otra vez. Capaz de amar a los que nos humillan, capaz de amar a los que nos maltratan, capaz de amar a los que nos desprecian. Es el poder que proviene de Dios, que nace de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un poder, hermano, que opera en ti. Y tenemos, hermanos, un poder para testificar. Poder para poder gritar a los cuatro vientos de que Cristo ha resucitado. No solamente tenemos poder para ser liberados, para ser transformados y para soportar la persecución, sino también para testificar. Es el mismo poder que radica en nosotros, que el que levantó a Jesucristo entre los muertos. El mismo poder nos ayuda a hablar a otros de Jesucristo. Es el mismo poder que ha llevado a Isaac y a Claudia al rincón del mundo, allá en Papúa Nueva Guinea, para poder hablar a otros de Jesucristo. Es el mismo poder que nos mueve para hablarle de Jesucristo a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Es el mismo poder, hermanos.
Ese mismo poder que levantó al Señor Jesucristo es el mismo poder que radica en nuestras vidas para poder testificar, para ser valientes. Vean este versículo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos, yo, si hubiera sido Pedro y Juan, se me presenta un ángel y me dice: les voy a abrir la puerta, pero tienen que ir a predicar al templo. Yo le hubiera dicho: oye, pues nos encanta, por ese motivo estamos aquí. Por ese motivo me encarcelaron. Yo le hubiera dicho: oye, no estaría bueno, mejor ábrenos la puerta y luego nos vamos a la casa, esperamos que las cosas se controlen, se apacigüen un poco y luego después empezamos a predicar. No, el ángel les dijo: les abro la puerta, pero váyanse al templo a predicar, a anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Hermanos, es un poder que de un Pedro transformado, que huía, que negó al Señor en el momento de la crucifixión, ahora es un valiente, es un osado. Se ha envalentonado, pero no porque él tenga la capacidad, sino porque el poder de Dios ha sido depositado en su corazón, de tal manera que ahora puede predicar, aun cuando sabe que lo van a encarcelar o inclusive que lo pueden matar. No era lógico lo que Pedro estaba haciendo. Lo lógico es que él tenía el poder con que Cristo fue levantado. El poder con que Cristo fue levantado entre los muertos a su Señor. Poder para hablar, hermanos. En Hechos 4 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser llamados, podamos ser salvos. Y llamándolos les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de decir que habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo muy importante y muy fuerte. Yo quiero que lo tome de una manera positiva. Un testigo es una persona que ha visto y ha oído. Un testigo es una persona que ha visto y ha oído. ¿Sabe por qué algunos no testifican de nuestro Señor Jesucristo? Porque no han visto, porque no han oído. No han visto al Señor resucitado. Por eso no pueden testificar de algo que no han visto y oído. Por eso Pedro y Juan no podían callarse, porque habían visto y oído. No podían dejar de hablar, porque habían visto y oído a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Lo habían visto, lo habían tocado, habían hablado con Él. Usted no puede hablar ni testificar de alguien con el que no ha visto o no ha escuchado.
ni ha oído. Si usted no habla de un Cristo vivo, hermanos, de un Cristo resucitado, lo más probable es que usted no lo ha visto ni lo ha oído. Aquel que ha sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que ha visto a nuestro Señor, y no estoy hablando literalmente, pero hemos tenido esa experiencia con nuestro Señor, que hemos sentido su presencia, y nadie nos puede decir que no hemos sentido y hemos visto a nuestro Señor con nuestros ojos espirituales y escuchado con nuestros oídos espirituales a nuestro Señor Jesucristo, y por eso hablamos de un Cristo resucitado. Amén. Por eso hablamos de un Cristo resucitado, porque Él vive. Por eso hablamos. Por eso no podemos callarnos como lo hacía Pedro y Juan. Aun cuando los encarcelaban, los azotaban, los metían a la cárcel, salían de ahí, seguían hablando de un Cristo resucitado. Porque habían visto y habían oído. Y en aquel tiempo no había radio, no había televisión, no había internet, no había Facebook, no había imprentas, no había teléfono, no había campañas de evangelismo. El evangelio se propagó como incendio en un bosque seco, porque habían visto y oído a nuestro Señor resucitado. Todo esto se hizo a través de esos creyentes, con el poder que había resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno era testigo de la resurrección. Cada uno podía decir: yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo lo toqué, yo lo vi. Por eso el mensaje no era posible apagarlo, controlarlo. Era tan fuerte el mensaje de la resurrección que no se podían callar. Tenían que compartir a cada gente, a cada persona, que Cristo estaba vivo, que no se había quedado en la tumba, que estaba vivo y que lo habían visto resucitado. No podían callarse. Y yo creo que esa es la enseñanza que vemos de la resurrección. Y con esto termino. Tenemos poder, hermanos. Poder para anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos poder para vivir una vida transformada. Tenemos poder para soportar persecuciones. Tenemos poder que radica en nuestras vidas, no porque seamos capaces, sino porque el Señor lo puso en nuestro corazón. Un poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo poder que está en nuestros corazones. Y termino regresando al versículo 1. No ceso de dar gracias por vosotros. Y ahora lo digo a título personal. Ya no es Pablo, ahora soy yo. No ceso de dar gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones. Oro por ustedes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entiendan, hermanos, el supereminente poder que opera en vosotros, el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo.